Entonces, el día de hoy, como dijimos, íbamos a hablar sobre lo que es trastornos del potasio. Como les dije, había hablado con Alejandrita para verles también algo de calcio y magnesio. Una exposición que no nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, en primer lugar, potasio, como habíamos visto ya en la anterior clase, es el principal catión intracelular. Su concentración intracelular es de aproximadamente de 150 miliequivalentes por litro. Su concentración sérica es de 3.5 a 5.4. Entonces, fíjense ustedes que el potasio, como ya lo habíamos dicho y ustedes ya lo conocen esto desde fisiología, es a predominio, ¿no? Su compartimiento principal es el intracelular, es el principal catión intracelular. ¿Cuáles son los requerimientos? Los requerimientos de potasio son de 1 a 3 equivalentes por kilo por día. Esto es en kilos, pero por metro cuadrado son de 20 a 40 equivalentes por metro cuadrado por día. Ustedes preguntarán, pero ¿por qué esta diferencia? Porque nosotros en pediatría, por encima de los 10 kilos manejamos metro cuadrado por día y por debajo de los 10 kilos manejamos en las dosis o los requerimientos de los electrolitos en kilo por día. En algunos otros hospitales tienen la costumbre de hacerlo por encima de 12 y por debajo de 12 kilos, ¿no? Pero en nuestra escuela nosotros manejamos por debajo de los 10 kilos de 1 a 3 equivalentes por kilo por día y por encima de los 10 kilos sacamos su superficie corporal y manejamos la dosis de 20 a 40 equivalentes por metro cuadrado por día. En niños que están deshidratados y desnutridos de primer, segundo y tercer grado, por ejemplo, de deshidratación, se incrementan, ¿no? Los requerimientos de potasio. Van de 4 a 6 equivalentes por kilo por día. ¿A qué le llamamos déficit de potasio? El déficit de potasio no es otra cosa más que la hipocalemia o la hipopotasemia. Y es cuando la concentración sérica está por debajo de 3.5 equivalentes por litro. Y esta hipocalemia se clasifica en leve, moderada y grave. La hipocalemia leve es cuando es de 3 a 3.5 equivalentes por litro, la moderada de 2.5 a 3 y la grave menos de 2.5. Fíjense ustedes, como les comentaba también acerca del pH, los márgenes son muy estrechos en cuanto al potasio se refiere. Las principales causas de hipopotasemia son la diarrea y el vómito. No olvidemos que cuando tenemos diarrea y vómito perdemos gran cantidad de agua y electrolitos. También se puede producir la hipopotasemia en el caso de usar diuréticos, ¿no? Sobre todo cuando utilizamos un exceso de furosemida, ¿no? Los diuréticos de asa. También por efecto de la colocación de insulina. La insulina también puede conllevar en niños que, por ejemplo, reciben por problemas de diabetes, hipopotasemia. Y también se puede producir hipopotasemia en la fase poliúrica de una insuficiencia renal. La insuficiencia renal, por ejemplo, después de un síndrome urémico hemolítico. No olvidemos que el síndrome urémico hemolítico se caracteriza por una anemia microcítica, una anemia hemolítica, microcítica, microangiopática, más insuficiencia renal. Entonces, en el síndrome urémico hemolítico, que tiene esas características de ser una anemia hemolítica, microcítica, microangiopática, más trombocitopenia e insuficiencia renal, en la fase poliúrica, con la fase de recuperación, cuando están recuperándose, pueden presentar casos de hipopotasemia. He de decirles
que este síndrome hemolítico viene a ser la consecuencia generalmente de una disentería. Y también se puede producir la hipopotasemia cuando se usan los famosos corticoides. Ojo, los corticoides les había comentado que se clasifican en de baja potencia, ¿no? De potencia moderada, de alta potencia o de muy alta potencia. Y entonces hay que tener mucho cuidado con los corticoides. Se considera, por ejemplo, les quiero dar esto como un tip, los corticoides se consideran un uso prolongado si hacemos tres cursos cortos de tratamiento con corticoides durante un año, ¿no? 3 cursos cortos de corticoides durante un año, eso se considera, a lo largo de un año se considera una corticoterapia prolongada, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Los corticoides también se pueden usar por cortos tiempos, ¿no? Por ejemplo, en los casos de asma bronquial, a veces los utilizamos máximo 5 días, se puede llegar incluso a utilizar hasta una semana, pero en dosis adecuadas, ¿no? Equivalentes a 1 a 2 miligramos por kilo de prednisona. Cuando se usa a dosis de 1 miligramo por kilo de prednisona por día, esto no tiene generalmente ningún efecto secundario, no afecta el eje hipotálamo hipofisiario, ¿no? Y se recupera el paciente rápidamente. El corticoide más fisiológico es la hidrocortisona, ¿no? La dexametasona, que se utiliza mucho y se malutiliza cuando se trata de problemas de faringitis, ¿no? Generalmente vemos en los puestos de salud que les dan, para una faringitis aguda, se les da penicilina más su dexametasona, y ustedes también seguramente alguna vez lo deben haber recibido. Esto no tiene ningún sentido hacer esta mezcla. No porque vayan a recibir dexametasona están previniendo la reacción alérgica, ¿no? Eso no sucede, o el shock anafiláctico, no. La dexametasona tiene sus indicaciones precisas. Por ejemplo, solamente se debe utilizar en pediatría, básicamente está ya cada vez se ha ido utilizando menos, y solamente se utiliza, bueno, ahora que estamos en pandemia, en el caso de la enfermedad multisistémica, o cuando hay presencia de CRU, pero no tiene otras indicaciones. De preferencia utilizamos la hidrocortisona endovenosa, y cuando se trata de vía oral, la prednisona. Y la hipocalemia, dentro de sus manifestaciones clínicas, ¿no? Vamos a encontrar que hay una debilidad muscular generalizada, generalmente entonces cuando el potasio está debajo de 2.5 milliequivalentes por litro, y no es raro que llegue un paciente a emergencia deshidratado, ¿no? Y como parte de esta deshidratación, uno de los síntomas que suele presentar el paciente no puede pararse, no tiene fuerza para sostenerse de pie, y eso debido a la hipopotasemia. También la hipopotasemia nos puede llevar a alteración de conciencia. Y lo vamos a demostrar básicamente con un electrocardiograma. Entonces vamos a encontrar alteraciones en el electrocardiograma, ¿no? Allí es donde vamos a encontrar generalmente las manifestaciones de esta hipopotasemia. ¿Qué alteraciones se van a encontrar cuando hacemos un electrocardiograma? Vamos a encontrar las famosas ondas U muy prominentes, un aplanamiento e inversión de las ondas T, ¿no? y el famoso QT prolongado, ¿no? El segmento QT muy prolongado. No son específicas, sin embargo son muy indicativas. No son específicas. Pueden darse también en otros trastornos, pero generalmente lo que siempre vigilamos cuando tenemos un niño con hipopotasemia
son las presencias de las ondas U, la inversión de la onda T y el segmento QT prolongado. En la hipopotasemia leve generalmente es asintomático, a veces puede haber simplemente malestar general, fatiga, debilidad muscular, puede haber calambres, ¿no? Sobre todo a veces nocturnos, y también dolor muscular, mialgias. Cuando la hipopotasemia es moderada, hay disminución de la motilidad intestinal. Y esto no se dejen sorprender, porque a veces muchos pacientes llegan a emergencia con dolor abdominal y con manifestaciones de ilio paralítico, y entonces hacemos la interconsulta al cirujano pediatra, viene el cirujano pediatra, obviamente le hemos hecho un estudio de electrolitos a este paciente, y cuando ve que el potasio está en 3 miliequivalentes por litro, entonces dice, no, dice, este es un ilio que se trata por una hipopotasemia. Corrijan primero el potasio y después me avisan. Mucho cuidado con esta actitud, jóvenes, no se dejen sorprender así. Y generalmente ya esto nos ha sucedido y nos lleva a problemas de índole incluso médico-legal. Porque una hipopotasemia leve no nos va a producir ilio. Y hemos dicho cuándo es leve, cuándo es moderada y cuándo es grave. Entonces, una hipopotasemia leve no nos tiene por qué producir ilio. Y esto hay que discutirlo y conversarlo con el cirujano pediatra y hacerle entender que ese ilio que está presentando este paciente no es consecuencia de esta hipopotasemia, sino es consecuencia de un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Y los cirujanos pediatras tienden a tener esa actitud, ¿no?, de tratar de encontrarle otra razón al abdomen agudo quirúrgico que está presentando el paciente y achacárselo a la hipopotasemia. Y nos ha pasado varias veces en nuestro hospital. Hemos corregido la hipopotasemia y el paciente sigue en ilio. ¿Eso qué significa? Horas de enfermedad, horas de sufrimiento para el paciente, horas de dolor, prolongación en establecer un diagnóstico y prolongación innecesaria para ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, no se dejen sorprender y hay que explicarles esto a los cirujanos pediatras. La hipopotasemia leve no me va a producir un ilio paralítico. Este ilio que puede estar presentando este paciente generalmente se debe a un abdomen quirúrgico y necesita ser intervenido quirúrgicamente. Cuando la hipopotasemia es más grave, ahí, además del ilio, puede haber depresión respiratoria, ¿no? Y esto obviamente es un cuadro mucho más severo. El tratamiento de la hipopotasemia se administra el potasio por vía endovenosa, en forma de bolo, rápido, ¿no?, pero tiene la consecuencia de que nos puede producir paro cardíaco, puede producirnos arritmia y puede producirnos feblitis. De allí que es preferible colocar la administración y la corrección del potasio, hacerlo lentamente, no hacerlo en forma de bolos, porque puede tener estas complicaciones, salvo que esté el paciente en una UCI, salvo que de todas maneras se haga lentamente, pueden colocarlo en bolo, pero ¿no? Eso se llama reto de potasio, se le hace un reto de potasio, pero el paciente debe estar monitorizado, ¿no?, es decir, conectado a un monitor que esté evaluando permanentemente sus funciones vitales y esté evaluándose en este monitor permanentemente cómo está yendo el electrocardiograma. El potasio generalmente no se agrega cuando no hay diuresis, ¿no?, porque puede esto empeorar el problema de la insuficiencia renal. Siempre se corrige lentamente, ¿no?, y no agregarlo si es que no hay diuresis. No se debe dar más de 40 miliequivalentes por litro en una infusión, es decir, en un litro.
de dextrosa, no se debe dar más de 40 miliequivalentes por litro. En UCI, cuando el paciente esté en UCI, podemos utilizar de 60 a 80 miliequivalentes por litro en UCI, pero utilizando un catéter central, un catéter que se coloca por la vía subclavia, ¿no? Por allí se coloca un catéter central, una vía central, y por allí sí se puede colocar dosis un poco más elevadas. ¿Por qué? Porque si se da el potasio por vía periférica, en estas dosis de 180 miliequivalentes por litro, puede producir flebitis, ¿no? Y como digo, el paciente tiene que estar monitorizado. Les comentaba el reto de potasio con o sin síntomas es cuando ya el potasio está por debajo de 2.5 miliequivalentes por litro. La dosis es 0.5 miliequivalentes por kilo de peso, más 30 mililitros de dextrosa. Eso se pasa en una hora. O se puede también diluir en 1 litro de cloruro de sodio, 90 mililitros más 10 mililitros de caño. Y eso se pasa en una dosis de 2 a 4 mililitros por kilo de peso. No se olviden de esta fórmula, es muy importante para hacer un reto de potasio, ¿no? Cualquiera de las dos son efectivas. La velocidad de infusión, ¿no? Porque esto se coloca a través de una bomba de infusión, es de 0.4 o 0.7 a 1 miliequivalente por kilo por hora, que equivale también a decir 2 a 4 mililitros por kilo de solución que se ha preparado en una hora. Entonces, esta es la velocidad de infusión, ¿no? Y se hace, como digo, en una bomba de infusión especial. Obviamente el objetivo es, hay que buscar cuál es la causa de fondo, qué es lo que está ocasionando esta hipocalemia, y hay que tratar de cerrar esa fuga por donde se está perdiendo el potasio. Aumento del potasio, la hipercalemia. La hipercalemia es cuando la concentración sérica se encuentra por encima de 5.5 miliequivalentes, ¿no? Y la hipercalemia grave es cuando es más de 7 miliequivalentes por litro. Aquí sí estamos en problemas cuando hay hiperpotasemia, porque el tratamiento básicamente no lo tenemos a la mano, ¿no? Cuando hay la hipopotasemia es más fácil, porque tenemos cómo corregir, se hace su reto de potasio y con eso se corrige fácilmente. Pero cuando estamos en hiperpotasemia, vamos a ver, es muy difícil porque no tenemos aquí los medios para hacerlo. ¿Cuál es la causa de la hiperpotasemia? Generalmente pueden ser las hemólisis, ¿no? Cuando hay anemias hemolíticas, cuando hay transfusiones sanguíneas, también en el síndrome urémico hemolítico que ya les había comentado. En la cetoacidosis diabética es muy común encontrar hipercalemia. También encontramos en politraumatizados o en pacientes posoperados, cuando se utilizan también drogas, o cuando hace la reposición de potasio. Cuando hacemos estos retos de potasio nos podemos pasar a la hiperpotasemia. Entonces hay que vigilar estrechamente y hacer un control de electrolitos cada 2 horas, ¿no? En la insuficiencia renal aguda también, y en el lupus eritematoso sistémico. En estos casos vamos a encontrar hiperpotasemia. ¿Cuál es el cuadro clínico que se presenta? Generalmente hay retardo de la conducción nerviosa, ¿no? Porque el potasio es muy importante para la conducción nerviosa, entonces de allí que justamente sus manifestaciones sean a nivel neurológico. Entonces vamos a encontrar un paciente hipotónico, un paciente que puede presentar parálisis, confusión mental o parestesias. Y también tiene efectos a nivel cardíaco, como hemos dicho, cuando se coloca potasio vía endovenosa en bolo, puede producir un paro cardíaco. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y sus efectos son que puede presentar arritmias, paro cardíaco, y como dijimos en el electrocardiograma, la onda T aumentada también, ¿no? Al igual que la onda U,
el QT corto y el complejo QRS ancho, ¿no? A diferencia de lo que vimos en la hipopotasemia, en donde vimos que el QT estaba prolongado, aquí vamos a encontrar un segmento QT corto. Miren, fíjense ustedes, esa diferencia. Esto va a ser pregunta de examen, ¿no? Entonces, ¿en qué casos vamos a encontrar el segmento QT corto? En la hiperpotasemia, prolongado en la hipopotasemia, la onda U prominente en la hipopotasemia, la onda T prominente en la hiperpotasemia, y el complejo QRS ancho lo vamos a encontrar también en la hiperpotasemia. En la hiperpotasemia el tratamiento, ¿no?, generalmente es el gluconato de calcio al 10%. ¿no? Utiliza 0.5 a 2 miliequivalentes por kilo cada 8 horas vía endovenosa y lenta. Esta es una forma de tratar la hiperpotasemia con gluconato de calcio. También se puede utilizar una dextrosa hipertónica hasta el 12.5%, pero cuando es por vía periférica, ¿no? Se puede utilizar también el bicarbonato de sodio en 1 a 3 miliequivalentes por kilo con controles de gases arteriales y electrolitos, ¿no? Opcional, se puede utilizar una dextrosa al 33%, 1.5 mililitros por kilo, más insulina cristalina a 0.5 unidades por kilo en una sola vez, ¿no? Eso es lo que generalmente utilizamos para la hiperpotasemia. Les decía que teníamos problemas porque aquí se suelen utilizar para la hiperpotasemia sustancias que no existen en el país, que son los que van a ayudar a que el potasio se elimine más fácilmente. Lamentablemente esas sustancias no las tenemos, ¿no? Por eso llegamos a estas alternativas. En cuanto al calcio se refiere. En cuanto al calcio, es el electrolito más abundante en el organismo, ¿no? En el adulto, por ejemplo, más del 0.5 kilos de calcio, ¿no?, está alojado en nuestros huesos, ¿no? El 99% del calcio está en nuestros huesos, ¿no? Esto en un adulto. El calcio plasmático se presenta en 3 formas. Está unido a proteínas plasmáticas, ¿no?, en el 50% a la albúmina. Es importante para que haya un buen transporte de calcio, que haya una buena cantidad de albúmina. Entonces, en un paciente que tiene hipoalbuminemia, es muy probable que también el calcio esté unido a menos. También el calcio puede estar quelado a iones plasmáticos como el sulfato y el fosfato. Entonces, cuando nosotros evaluamos calcio, hay que también evaluar cómo está el fosfato, el fosfo, ¿no?, para ver si está o no está bien sus concentraciones, ya que el calcio está quelado allí y va a ser transportado por estos fosfatos. También el calcio plasmático puede estar en la forma iónica, que es su actividad fisiológica. Para identificar el déficit de calcio debe medirse la fracción iónica de calcio en el plasma. ¿Cuáles son las funciones del calcio? Las funciones del calcio son las siguientes. Tiene mucho que ver en la regulación de la neurotransmisión de estímulos químicos y electrolitos. Tiene que ver con la secreción celular. Tiene que ver con la coagulación sanguínea, con el transporte de oxígeno, en la actividad enzimática celular como segundo mensajero y en la estructura del sistema óseo. Esta pregunta también va a ser pregunta de examen, así que téngala muy presente, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del calcio?
distribución del calcio corporal total es de 400 miliequivalentes por kilo de peso en niños y en adultos es de 900 miliequivalentes por kilo. El 99% del calcio corporal total está en el hueso. El calcio extracelular se mantiene constante a pesar del intercambio libre con el enorme reservorio óseo. El calcio sérico se mantiene dentro de límites muy estrechos, en un promedio de 10 miligramos por decilitro. Un 40% está unido a proteínas y el 60% restante es ultrafiltrado. De este 60%, un 14% está formando complejos con los fosfatos y los citratos, y un 46% del calcio libre iónico activo, que es de 3.5 a 5 miliequivalentes por decilitro, ¿no? Está ahí unido a libre como calcio libre iónico activo. En el caso de la acidosis, sube la fracción de calcio iónico, y en el caso de la alcalosis, disminuye la fracción de calcio iónico. Eso también va a ser pregunta de examen, así es que tomen en cuenta. De este calcio, que está unido a proteínas, 1 gramo está unido a la albúmina, ¿no? 1 gramo de albúmina, perdón, tiene 0.8 miligramos de calcio iónico, por eso está unido a la albúmina. El 80% del calcio se liga a la albúmina, y 1 gramo de globulina une solamente 0,16 miligramos de calcio. Entonces es importante cuando evaluemos el calcio también hacer un dosaje de proteínas para ver cómo está la albúmina y la globulina. El calcio se regula en el tubo digestivo, se absorbe a nivel del duodeno y ayuno por acción de la 1,25 dihidroxivitamina, que viene a ser la D3. Frente a una hipocalcemia se estimula la paratormona, la que a su vez favorece la conversión renal de 25-hidroxivitamina a 1,25 dihidroxivitamina D3. ¿Quiénes aumentan la absorción intestinal de calcio? La baja de calcio en los alimentos. Cuando el niño está en etapa de crecimiento, hay aumento de la absorción del calcio. Durante la gestación también hay aumento de la absorción del calcio. Y cuando hay una disminución de las reservas óseas, de la vitamina D12 y de la paratormona. Su absorción disminuye frente a la presencia de fitatos, oxalatos, citratos en el tubo digestivo. De allí que es muy importante, por ejemplo, cuando uno consume avena, ¿no?, y leche, no debe ir junto, porque se forman quelatos, ¿no? Se forman quelatos, se forman fitatos, y estos son excretados por vía digestiva. Entonces, cuando uno consume leche con avena, debe consumir la avena pura. Si consume leche, que no deberíamos de consumirla todos los días, ¿no?, ni los niños deben de estar tomando leche todos los días, esto ya habíamos conversado que es un mito, ¿no? Se recomienda que sean por separado. La disminución de la absorción de calcio hace que haya un aumento de la motilidad intestinal, disminución de la longitud también del intestino y una depresión proteica porque disminuye la proteína captadora de calcio. En el riñón, el calcio ultrafiltrable se filtra por el glomérulo y el 99% se reabsorbe en el túbulo proximal y en el asa de Henle. Y eso va a correr paralelo al sodio. Entonces, tanto sodio y potasio se reabsorben en el túbulo proximal y en el asa de Henle. Aumenta la reabsorción de calcio cuando hay acción de la paratormona y de la 1,25 dihidroxivitamina D3. Disminuye su reabsorción y se aumenta más bien su excreción cuando hay presencia de calcitonina, cuando hay expansión del volumen extracelular, cuando hay administración de diuréticos como la furosemida, cuando se administra también hormona de crecimiento cortisol, hormona tiroidea, glucagón, cuando hay ayuno prolongado, ¿no?, cuando hay una actividad física, también puede, sin una adecuada ingesta de líquidos, puede llevar a la litiasis renal.
El calcio corporal del total, que viene a ser 400 miliequivalentes, perdón, ya lo hemos visto, habíamos visto esto. El calcio, ¿cómo se recoge la muestra? Hay que considerar el calcio para evaluarlo cuando hay diferentes alteraciones. Por ejemplo, cuando hay acidosis, disminuye la fijación de calcio y aumenta el calcio iónico. Cuando hay alcalosis, se produce el efecto opuesto, es decir, se aumenta la fijación del calcio y disminuye el calcio iónico. Cuando hay anticoagulantes, cuando se administran anticoagulantes, ¿no? Como la heparina, el citrato, ahora estamos utilizando la enoxaparina, por ejemplo, para tratar el COVID. Entonces ahí hay que vigilar cómo está el calcio a nivel plasmático. Cuando se utiliza el famoso EDTA, esto también es otra causa del por qué puede alterarse el calcio, o en aquellas sustancias que fijan el calcio. La hipocalcemia. La hipocalcemia se presenta en el 50 a 65% de los pacientes que ingresan a UCI, generalmente ingresan con hipocalcemia. El calcio sérico total está por debajo de 7 miliequivalentes por decilitro, o el calcio iónico se encuentra por debajo de 3 miligramos por decilitro. Entonces, cuando el calcio está por debajo de 7, hay que hacer la reposición. ¿Cuáles son las causas de hipocalcemia? Generalmente se presenta en prematuros con asfixia perinatal por estrés, en niños que tienen retardo del crecimiento intrauterino, ¿no? Generalmente hay dos tipos de retardo de crecimiento intrauterino, simétrico y asimétrico. En el retardo de crecimiento intrauterino de tipo simétrico, el peso, la talla y el perímetro cefálico están alterados. En el retardo de crecimiento intrauterino asimétrico, solamente se altera el peso, la talla y el perímetro cefálico están conservados. Entonces, generalmente en los de tipo simétrico, ahí hay una mala mineralización. Por lo tanto, en esos casos ellos tienen tendencia a ser hipocalcemia. Entonces, si tenemos un recién nacido prematuro o con retardo del crecimiento intrauterino, es importante vigilarle el calcio. En los recién nacidos con alcalosis, ¿no?, que reciben bicarbonato, también puede haber hipocalcemia. En los hijos de madres diabéticas, también puede haber aumento de hipocalcemia por aumento de la calcitonina. En el recién nacido con hipoparatiroidismo, o en el recién nacido en el cual se ha hecho un exsanguinotransfusión, ¿no?, un recambio sanguíneo, donde se utiliza citrato, ¿no?, para hacer este recambio. Generalmente lo utilizamos es bicarbonato, ¿no? Entonces ahí puede producirse hipocalcemia cuando se hace la exsanguinotransfusión total, generalmente por casos de incompatibilidad de RH, ¿no? También cuando se utiliza furosemida o hay una elevación de los fosfatos, también puede haber hipocalcemia. En los lactantes y niños mayores, generalmente por malnutrición, por mala absorción, por déficit de vitamina D3, en el caso de alcalosis, uso de diuréticos, diabetes o en la pancreatitis aguda. Es muy importante, jóvenes, en la pancreatitis evaluar cómo está el calcio, porque generalmente van de la mano. Entonces, siempre, ahora, antes no era tan frecuente, pero ahora todo paciente que llegue a emergencia, ¿no?, y vemos que el cuadro es moderado a grave, siempre se le debe pedir un control de AGA y electrolitos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia? Pues, depende. Si es aguda, en el recién nacido vamos a encontrar apnea, irritabilidad, temblores, hipertonía. Raramente puede haber convulsiones o disfunción cardíaca, prolongación del segmento QT y arritmias. Y la famosa tetania hipocalcémica. En los lactantes, ¿no?, cuando es aguda, generalmente con niños, lo que vamos a encontrar es una tetania. Esa tetania se va a manifestar por hiperexcitabilidad
del sistema nervioso y periférico, es decir, los reflejos va a haber una hiperreflexia, va a haber un espasmo carpopedal, va a haber espasmos musculares, va a haber hormigueo, parestesias y adormecimientos, así como puede presentarse también un espasmo laríngeo. Entonces, mucho cuidado con esto, porque al producir el espasmo laríngeo va a ser difícil la intubación. También el famoso signo de Chauvet-Stec, que ustedes ya lo conocen, que es por estímulo del nervio facial, se contrae el orbicular de los labios. Y también puede haber hipocalcemia asintomática. Esta se resuelve generalmente espontáneamente. La hipocalcemia, cuando es por ingesta insuficiente de calcio, cuando es crónica, ¿no? Lo que se hace es utilizar carbonato de calcio, 25 a 35 miliequivalentes por kilo por día, de calcio elemental, ¿no? Y viene en diferentes presentaciones. Se puede también dar vitamina D a 400 unidades por día. Se puede dar lactato de calcio también a 200 miligramos por kilo por día, repartido en 3 dosis. Generalmente lo que utilizamos es el carbonato de calcio, ¿no? Y uno de los más utilizados es la caprimida D. La hipocalcemia aguda asociada a síntomas, ¿no? Cuando ya es sintomático, se utiliza gluconato de calcio al 10% y se da 18 miliequivalentes por kilo por dosis, que viene a ser en 1 mililitro hay 9 miligramos de calcio elemental, lo que equivale a 2 mililitros por kilo por dosis. Se repite cada 6 horas o cada 8 horas, y este se da por vía endovenosa, de preferencia lento y diluido, porque puede producirse también flebitis, quemaduras, con grave consecuencia, puede llegar a producir necrosis de la piel, ¿no? O también se puede utilizar 75 miligramos por kilo por día de calcio repartido en 4 dosis. Como digo, debe de administrarse lento, si es posible en 20 a 30 minutos, antes decíamos 10 minutos, ahora decimos 20 a 30. Debe ser controlando la frecuencia cardíaca y debe de ser administrado en una buena vía periférica. ¿Por qué? De preferencia gruesa, porque si no puede producir flebitis con necrosis de la piel, que a veces tiene que hacerse incluso injertos. Puede inhibir la actividad eléctrica rítmica del nodo sinusal y puede producir también un paro cardíaco. También se administra vitamina D. En la hipocalcemia en el neonato se utiliza gluconato de calcio al 10%, se da 2 mililitros por kilo, ¿no? Endovenoso, lento y diluido, controlando la frecuencia cardíaca, y luego se puede continuar disminuyendo la dosis a 0.5 mililitros por kilo por dosis cada 8 horas o 1 a 2 miliequivalentes por kilo repartido en 3 dosis. En caso de hipercalcemia, hay que evaluar la presencia de niveles séricos en el plasma, y estos hablamos de hipercalcemia cuando está por encima de 11 miligramos por decilitro, o el calcio iónico está por encima de 5. ¿Cuáles son las causas de hipercalcemia? Son la osteolisis, destrucción, ¿no?, de hueso, resorción del hueso por hiperparatiroidismo primario y terciario, cuando hay hipertiroidismo también, cuando hay inmovilización, ¿no?, y cuando hay, por ejemplo, presencia de mieloma múltiple. Y también cuando hay una ingesta aumentada, por ejemplo, en el caso de las intoxicaciones, ¿no?, o por exceso de consumo de vitamina D, suplementos, o un exceso de consumo de calcio, ¿no?, puro, o también por el uso de tiazidas. La hiperproteinemia también es una de las causas de hipercalcemia y va de la mano con la hiperalbuminemia. Hipercalcemia, cuando hay sobrecargas de calcio, aumenta la excreción renal de sodio y potasio y disminuye la capacidad de concentrar la orina, lo que nos va a llevar a la poliuria y a la polidipsia. Muy importante eso, también esto va a ser pregunta de examen.
En hipercalcemia, la clínica, vamos a encontrar mala alimentación con escaso aumento de peso, el niño va a estar hipotónico, hiporrefléxico, somnolencia, y como dijimos, va a haber poliuria y polidipsia. Entonces, a veces la poliuria y la polidipsia no son exclusivos de la diabetes. El tratamiento de la hipercalcemia, cuando es sintomática aguda, se recomienda previa expansión celular con cloruro de sodio. Se puede dar furosemida por su efecto hipercalcúrico, ¿no? 1 a 2 miliequivalentes por kilo. Y en niños mayores se ha utilizado también la calcitonina de 5 a 8 unidades por kilo por dosis cada 12 horas. En hipercalcemia también asociada a inmovilización. Cuando es intervenciones quirúrgicas, ¿no? O se puede presentar la hipercalcemia cuando se ha hecho una hiperparatiroidectomía. Entonces hay que tener ahí, vigilar el calcio, porque puede presentarse esta hipercalcemia. Y en esos casos de hipercalcemia por intoxicación también por vitamina D, se recomienda dar prednisona 20 a 40 miligramos por día, vía oral. En la hipercalcemia leve, por lo general, basta reducir el ingreso de calcio y albúmina, ¿no? Y suspender los suplementos de vitamina D, ¿no? Y con esto se normaliza generalmente la hipercalcemia. Magnesio, brevemente decirles que el magnesio es generalmente intracelular, es el cuarto catión más abundante, su función celular es importante como catalizador en la actividad enzimática, tanto en la glucogenólisis, en la estimulación del ATP y en la estructura del hueso. El magnesio total corporal en los lactantes es de 22 miliequivalentes por kilo y en los adultos es de 28 miliequivalentes por kilo. El 60% se encuentra en los huesos, ¿no? Y un 40% es a nivel intracelular. El 50% se halla en el músculo, el 20 a 30% en el hígado y el 20 a 30% es el magnesio intercambiable. Generalmente está unido a proteínas, el RNA y el ATP. El magnesio sérico es de 1.5 a 1.8 miliequivalentes por litro o 1.6 a 2.6 miligramos por decilitro. El 80% es ultrafiltrable, 50% está ionizado. En el estado ionizado, 25% de magnesio está unido a complejos y el 20% está ligado a proteínas. Su regulación es la necesidad mínima de magnesio, es de 3.6 miliequivalentes por kilo por día, y su ingesta debe ser de 10 a 25 miliequivalentes por día y generalmente se halla en las verduras. Entonces, una buena alimentación en verduras asegura una buena alimentación de magnesio. No tenemos por qué estar tomando magnesol. Se absorbe en tramos iniciales del tubo digestivo, ¿no? Donde se va a incrementar su absorción por acción de la vitamina D, de la paratormona y del sodio, y disminuye su absorción por efecto del calcio y el fósforo, ¿no? Y por un aumento del movimiento intestinal. En la orina, menos del 5% filtrado se halla en el glomérulo, el 20 al 30% se reabsorbe en el túbulo proximal, 70-80% en el asa de Henle. El calcio y el magnesio compiten por el mismo transportador. La reabsorción de magnesio corre paralela también al calcio y al sodio. De ahí la importancia de que estos iones sean evaluados en forma conjunta: sodio, potasio, calcio y magnesio. Y fosfatos. Aumenta también su excreción del magnesio cuando hay una expansión de volumen extracelular por acción del glucagón, diuréticos osmóticos, intoxicación por mercurio o cuando hay una sobrecarga de calcio. Disminuye su excreción o hay un déficit, ¿no?, de consumo de magnesio en la dieta. Aumenta por acción de la paratormona, quien retiene el calcio y el magnesio. A nivel del tubo digestivo, cuando la ingesta de magnesio está venida a menos, hay una disminución entonces del magnesio urinario excretario y hay una elevación del magnesio sérico. Y esto por acción de la paratormona, que se va a ver incrementada. La paratormona también va a hacer que se incremente el magnesio y el calcio a nivel extracelular. Entonces, jóvenes, no se dejen sorprender. Nuestro organismo tiene
una homeostasis, y hay sustancias que se encargan, hormonas, de mantener esa regulación. Por eso vuelvo a repetir, no es necesario estar tomando magnesol. El déficit de magnesio es cuando es menos de 1.5 miliequivalentes por litro o menos de 6. Se presenta cuando hay un síndrome de malabsorción, hipoparatiroidismo, tratamiento con diuréticos, hipocalcemia, enfermedad celíaca, tratamiento con su solución proelectrolítica prolongado, ¿no? La solución proelectrolítica solamente se debe utilizar para hidratación en forma aguda, rápida. Una vez hidratado el paciente se pasa a una solución glucosada, y en el caso de que hay diarrea y vómito crónico, también hay déficit de magnesio. ¿Cuáles son las manifestaciones? Alteraciones electrolíticas asociadas al sodio, calcio, sodio y fosfato. Puede producir arritmias, la famosa torsada de Pointes, trastornos neurológicos como la alteración de la conciencia, convulsiones generalizadas, temblores, hiperreflexia, síndromes neurológicos como la ataxia, el habla confusa, la acidosis metabólica, la cialorrea, los espasmos musculares y la obnubilación. Y a nivel del electrocardiograma encontramos alargamiento del segmento QT. El déficit de magnesio, no debemos olvidar que la hipomagnesemia coexiste con la hipocalcemia. Entonces, debido a esta hipomagnesemia intensa, va a dificultar la liberación de la parotormona, lo que va a inducir la resistencia a la acción de la misma. ¿Cuál es el tratamiento? ¿No? Inyectar intramuscular o endovenoso 0.5 a 1 mililitro por kilo de solución de sulfato de magnesio al 50%, cada 8 o cada 12 horas si es necesario, o también se puede utilizar la vía intramuscular a 0.2 mililitros por kilo. Una solución de sulfato de magnesio al 25% mejora en 1 hora, ¿no? Hay que controlar las arritmias y la hipotensión sistémica, y también los bloqueos sinoauriculares. O también se puede utilizar vía endovenosa 2 a 10 mililitros por kilo de sulfato de magnesio al 1% o 1 mililitro por kilo de sulfato de magnesio al 10%. Por vía oral también hay sales de cloruro de magnesio o gluconato de magnesio. En la hipermagnesemia, cuando está elevado el magnesio, está por encima de 1.8 miliequivalentes por litro a nivel sérico o 2.5 miligramos por decilitro. Generalmente es poco frecuente, se asocia con déficit de la función renal, ya que esto impide que el magnesio se eleve a niveles peligrosos, y puede producir depresión del sistema nervioso central y disminución de la contracción del músculo esquelético. Las causas del magnesio elevado, cuando están por encima de 5 miliequivalentes por litro, son los enemas repetitivos, ¿no? Que tienen laxantes de sulfato de magnesio, los líquidos endovenosos elevados con mucho contenido de magnesio, en mujeres por preeclampsia, que reciben tratamiento con sulfato de magnesio, también en los pacientes asmáticos se utiliza sulfato de magnesio, en los prematuros nacidos con asfixia, en la enfermedad de Addison hay disminución de sodio, elevación de potasio, disminución de la presión arterial, disminución de los glucocorticoides, y en el síndrome de tapón meconial también puede haber ahí una elevación del magnesio, una hipermagnesemia. Los niveles de magnesio tienden a normalizarse dentro de las primeras 72 horas. Los síntomas son hiporreflexia, depresión del sistema nervioso, cuando está por encima de 19 miliequivalentes por litro, depresión respiratoria, apneas, somnolencia cuando está por encima de 6 miliequivalentes por litro, o coma si el magnesio sérico está por encima de 15 miliequivalentes por decilitro. Hay disminución de la motilidad intestinal con distensión abdominal, lo que les comentaba acerca del famoso hilo. También a veces le achacan al tema del magnesio, por eso siempre hay que hacer su control de electrolitos. En laboratorio se dosa el magnesio, se recomienda un electrocardiograma y ahí se va a encontrar un segmento QT acortado. El manejar líquidos y electrolitos con la intención de mejorar la diuresis. Se utiliza diuréticos como la furosemida para elevar la excreción de magnesio. Hay que vigilar la función respiratoria, y si en caso ya es no se logra, se puede hacer diálisis con magnesio cuando este está por encima de 7 miliequivalentes por litro.
Muchísimas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta. Alejandra. Néstor, ¿se me escuchó? Sí, doctor, sí se le escuchó. Me parece que no hay dudas. ¿No hay qué? Dudas. Todo quedó claro, doctor. ¿Sí? Muy Sí. bien, Néstor. Ok, espero que les haya servido y les agradezco su audiencia. Muchísimas gracias y sigan teniendo un sábado tranquilo, aunque sé que están estudiando para el examen.